Cordial saludo, estamos aquí en una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas, espacio realizado desde el Centro de Producción Audiovisual que compartimos con todos ustedes para generar diálogos desde temas de actualidad y también con invitados especiales desde la academia. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la importancia de la comunicación en la empresa y nuestra invitada es Clara Hilda Ramírez. Ella es profesional en comunicación social y periodismo y especialización en docencia para la educación superior. Tiene competencias en liderazgo, comunicación efectiva, negociación, trabajo en equipo. Ya 24 años de experiencia como facilitadora en seminarios y cursos de comunicación organizacional, marketing personal, marketing relacional, relaciones públicas, oralidad y técnicas de comunicación, etiqueta y protocolo empresarial y social. La saludamos y le damos la cordial bienvenida aquí a Cali Hoy Entrevistas, Clara Hilda Ramírez. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, cabe decirle la palabra maestra aquí para recibirla y conversar precisamente de la comunicación y en este caso de las organizaciones que se viene tomando en la importancia, y esto también hablando desde el plano profesional, pues que ha abierto más las puertas a comunicadores y periodistas al interior de las organizaciones. ¿Cómo es esto? Bueno, este proceso se da porque la comunicación es el elemento más importante que tiene una organización. ¿Y por qué? Porque todos los procesos que hace el ser humano están mediados por esa comunicación, y más en las organizaciones. Aún las organizaciones como por ejemplo con personas con disfunciones auditivas tienen que conseguir o manejar un proceso comunicativo para poder lograr que todo lo que se tenga que realizar esté mediado por esa comunicación. Entonces, la estructura vital de una organización es la comunicación. La estructura como base de todo. Empecemos la comunicación para los seres humanos, en sus procesos, en su desarrollo, y ahora al interior de las organizaciones cobra una importancia en la cual permite que diferentes perfiles, digamos, accedan a esto. ¿Cómo es el trabajo desde el interior de la organización, hablando en materia de comunicación? Bueno, hablando en materia de comunicación desde las organizaciones, hay dos frentes específicos. El primero es la comunicación interna, que tiene que ver con todos los procesos comunicativos que se desarrollan dentro de la organización y que todo el personal que maneja, que trabaja en la organización, esté enterado de todo lo que se tiene que realizar por medio de los procesos comunicativos que tenga la organización. Y el segundo proceso es la comunicación externa, que es todo lo que la organización proyecta hacia ese entorno en el cual está posicionada la organización, llámese sus clientes, sus usuarios, llámese sus proveedores, la comunidad en general, el Estado, porque todo tiene que ver con procesos comunicativos desde la organización hacia afuera y desde la organización hacia adentro. Comunicación interna y comunicación externa. De acuerdo. Bueno, se busca indudablemente por parte de cualquier organización ser competitiva, desarrollar sus metas, cumplir con todo lo que se trazan en las misiones, en las visiones, pero en este caso, ¿cómo incide la comunicación? En este caso, el papel protagónico que tienen los procesos. Bueno, el papel protagónico que tiene la comunicación en todos los procesos está desde la idea misma de lo que se va a realizar. ¿Qué acción vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a planificar? ¿Qué objetivos tiene? ¿A quién voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Por qué voy a llegar? ¿Para qué voy a llegar? ¿Qué quiero hacer con ese proceso comunicacional? ¿Quiero persuadir? ¿Quiero entretener? Todas las cosas dependen de lo que la organización en su momento desea llegar a ese público objetivo, llámese público interno o llámese público externo. Bueno, en este caso, el perfil o la persona que llega para conocer y adherirse al tema de los objetivos que se tienen trazados dentro del lineamiento organizacional, todo esto, ¿tiene la libertad para, conociendo eso, también empezar a modificar desde los planes? ¿O cómo empieza a hacer, digamos, todo lo que evoca el trabajo del comunicador en la organización? Bueno, parte de una cosa muy sencilla, igual que cuando yo llego a una organización nueva, pues tengo que primero conocer cómo es la organización, cómo se comunica, cuáles son las formas y los canales que median para esos procesos de comunicación.
Específicamente, como lo llamaríamos en una clase de comunicación organizacional, sería hacer un diagnóstico de ese proceso de comunicación que tiene la organización. Teniendo ese proceso de diagnóstico, entonces yo empiezo a planear qué planes de comunicación, valga la redundancia, debo de realizar para lograr que esa comunicación se convierta en eficiente, eficaz y que sea breve y oportuna para cada uno de los miembros de la organización. Eso se llama comunicación estratégica. De acuerdo, el doble E, eficaz, eficiente, aplicado ahora. Bueno, aprovechemos que tenemos aquí una persona con tanta experiencia. ¿Alguna anécdota? Por ejemplo, la primera vez que usted asumió un plan de comunicación para una organización, ¿cómo fue eso? Empezar a trazar el mapa conceptual, la estructura que conoció de la organización, ¿cómo ejecutó esto? Bueno, realmente la primera experiencia que yo tuve no fue muy agradable porque hay estructuras que a veces no dan la posibilidad de uno lograr hacer esos planes de comunicación estratégica como los quiere. Por ejemplo, me tocó esa experiencia como comunicadora en una parte donde es el ejército. Y entonces, como el ejército es jerárquico y es estricto, era muy difícil hacerles entender que la jerarquía en los procesos de comunicación, aunque se respeta, no debe de ser tan marcada, porque si no pierde esa posibilidad de llegar a hacer acciones que sean viables para ambas partes. Entonces trataba de hacer procesos de comunicación para que se trabajara en equipo y era muy difícil porque esa jerarquización era muy marcada y no le daba a uno la posibilidad de lograr que todos fueran iguales y que se maximizara las competencias de cada uno, sino que en el momento puntual el mayor manejaba el cabo y así sucesivamente de acuerdo con la jerarquía. Entonces, en esos procesos es muy difícil. Lineamientos muy cerrados que no permitían de pronto pensar en alcanzar nuevos sectores de la población. Metas. Para proyectar la institución. Y pasa en este caso, es uno de los desafíos que tiene el comunicador en esto, hablando de las organizaciones que manejan filosofías muy conservadoras. Sí, toca que empezar a hacerles entender que la comunicación es como ese vehículo, esa herramienta que les da la posibilidad de lograr que haya una interacción, que haya una cultura, que haya un compromiso de cada una de las personas que trabaja con la organización si los procesos comunicacionales son efectivos. Interesante. Bueno, hasta allí hemos ido conociendo un poco desde el trabajo que se ejecuta desde el interior de la organización para generar lo que es el proceso de comunicación, pero ahora hablando desde el proceso externo, comunicación interna, hablemos de esas diferencias en sí, de la definición que tiene cada una de estas. Bueno, la comunicación interna tiene que ver con todos los procesos que dan la posibilidad de lograr que todo el personal de una organización esté en conocimiento con todas las acciones y todas las metas que esa organización requiere. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace en forma oral, se hace en forma escrita, se hace en forma multimedial. ¿Y cómo lo logramos? Pues lo logramos en la forma escrita con las cartas, los memorandos, en la forma oral con las reuniones, con algunas órdenes que se dan en forma escrita para los trabajadores y en la forma multimedial con los correos, con la intranet, con esas situaciones a nivel organizacional que han logrado con la tecnología pues hacer más impactante y más rápida y más breve la comunicación. Todas esas herramientas que permiten conectar y tener una sinergia de organización. Sí. Interesante. Bueno, aquí estamos conociendo entonces sobre el papel y la importancia de la comunicación en la empresa. Los invitamos para que no se desconecten. Vamos a una breve pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas y ya venimos con más de este interesante tema.
Volvemos con ustedes en Cali Hoy Entrevistas y como bien, venimos conversando sobre la importancia de la comunicación en la empresa. Nuestra invitada, Clara Hilda Ramírez, y hablando en este caso, ya mencionó algunas herramientas, los apoyos que se pueden tener para llevar a cabo esta gestión de la comunicación desde la organización, pero en la actualidad, los principales canales para efectuar la misma, Clara Hilda. Pues con la tecnología, en este momento ha hecho un cambio total y radical en todas las organizaciones. Las redes sociales son un fuerte elemento o una fuerte herramienta que la organización tiene que hacer, entonces se hace un fanpage en Facebook, la página web de las organizaciones, el mismo correo electrónico, pero va dinamizando cada una de estas situaciones tecnológicas y va cambiando inclusive la misma cultura de cada organización, porque antes no se pensaba en eso y ahora tiene que lograrse que ese comunicador que llega a la organización sepa manejar redes sociales y se convierta no solamente en el comunicador organizacional, sino en un community manager para que pueda proyectar la organización a nivel de toda esta nueva tecnología. Ahí por eso lo que mencionábamos de inicio, y es la posibilidad, nuevos cargos, nuevas opciones para que se puedan incluir los comunicadores, estar inmersos a los planes de las mismas organizaciones. Es indispensable, y usted lo ratificaba allí, que las organizaciones hoy día tengan perfil, proyecten desde allí lo que se está haciendo, pero ¿el manejo sería solo para el comunicador o se permite que también desde las otras personas se pueda generar contenido? No, hay muchas de las demás profesiones. Por ejemplo, un publicista puede lograr y yo creo que tiene mucha más creatividad en el proceso de esa comunicación que el mismo comunicador. El comunicador tal vez le dé ese mensaje que tiene que proyectar, pero todo lo que es ese proceso de creatividad y cómo llevarlo al público, lo da un publicista, lo puede dar igualmente una persona de mercadeo, porque recuerden que la comunicación nunca se separa del proceso de mercadeo, siempre va de la mano. Entonces la comunicación es la que le da todos esos mensajes que tienen que ser puntuales y eficientes para cada uno de los públicos que la organización requiera, tanto internos como externos. Bien, bueno, hay una articulación muy importante desde otras dependencias que funcionan dentro de este organigrama. Y hablando en este caso de las barreras, los primeros limitaciones que puede enfrentar el profesional que va a asumir la comunicación dentro de la misma institución, tiene que ver con, ya mencionábamos, a veces pensamientos, filosofías que son difíciles de desarraigar, estos lineamientos muy marcados, pero ¿qué otras barreras tiene, por ejemplo, el comunicador? Más allá de efectuar un mensaje, de cambiar, digamos, ese pensamiento y la visión que pueda tener una organización. Hablando con respecto a ese proceso, yo pienso que una de las cosas que más afecta a la comunicación y al manejo de la comunicación es la comunicación informal. La comunicación informal en las empresas se convierte en ese proceso que hace ruido ante la comunicación formal que tienen las organizaciones, o sea, los corrillos, el rumor y la desinformación. Entonces, ¿qué debe hacer un comunicador? Un comunicador debe de buscar desde dónde se procesa esa mala información, esa disfunción comunicacional y lograr hacer que para esa persona o esas personas que manejan ese rumor, darles información que sea fehaciente para que la difundan en forma de rumor, pero que se convierta en una comunicación formal. De acuerdo, que pueda llegar al punto exacto en donde en realidad se deben buscar soluciones, donde se debe tratar eso. Bueno, pensar en metas, pensar en planes estratégicos, ¿qué sería lo ideal? Ya hablabas de preocuparse por reunir todas esas disfunciones que hay tal vez desde información, pero lo ideal ¿en qué estaría? ¿En converger los planes estratégicos de comunicación a los 3, 4 objetivos principales o puede estar desligado de esto? No, sí debe de estar ligado completamente. Digamos, la comunicación es como el eje transversal de una organización y es transversal a nivel interno y a nivel externo. ¿Por qué?
porque la comunicación hace que las cosas funcionen, que los procesos vayan regularizados. No solamente sirve para comunicar, sino que sirve para controlar y regular todo lo que la organización requiere y cómo debe funcionar. Bueno, y con los cambios que han venido para el sector empresarial en la actualidad, desde su experiencia y la sensibilidad con este tema, ¿cuál sería, digamos, la mirada ideal para crear un plan estratégico dentro de los sectores que están actualmente, industriales, tecnología, todo esto? Pues yo no podría decirte cuál es el plan ideal de comunicación, porque cada organización es como cada uno de nosotros, que aunque somos género femenino, género masculino, aunque tenemos diferentes profesiones y todo, el proceso de comunicación para cada organización es único. Yo no puedo coger el plan de comunicación estratégica que tenga la Universidad Santiago de Cali y llevarlo a la Universidad del Valle y llevarlo a la Universidad Javeriana y llevarlo a la Autónoma, porque son entes completamente diferentes aunque están en la misma función. Entonces hay algunas cosas que son estándar. Hay algunas situaciones comunicacionales que son estándar, como es cuál es la misión que yo tengo, cuál es el objetivo que yo tengo y qué canales voy a utilizar. Pero no puedo utilizar un plan de comunicación estándar, sino que tengo que particularizar a cada organización un plan estratégico de comunicación para que logre los objetivos que la organización desea. O sea que ese valor de autenticidad es lo primero que debe identificar el comunicador para poder empezar a trabajar en los planes. Concretamente, yo tengo que conocer cuál es el producto que voy a vender para poder venderlo, porque si no, no voy a lograr hacer el impacto y la cobertura que quiero hacer con el público objetivo. Entonces, por eso no podemos decir que la comunicación es estándar, sino que la comunicación, y en esto mis estudiantes, cada que yo hablaba de ello, me decían, pero ¿cómo así? Tiene que ser una comunicación estandarizada, pero particularizante. Es una contradicción, pero es la realidad. Yo tengo que hacerte entender a ti que digo buenos días y esos buenos días son solo para ti, así esté frente a un micrófono, así esté frente a una cámara y que todo el que me esté viendo sienta que lo estoy saludando a él y no a ti. Esa es la comunicación. Muy bien, interesante cómo hemos ido avanzando en este tema, la importancia de la comunicación en la empresa y una voz con gran propiedad para conversar sobre esto. Vamos a una pausa en Cali Hoy Entrevistas, ya venimos para generar conclusiones alrededor de esta temática. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, espacio que compartimos con inmenso gusto para ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Nuestra invitada Clara Hilda Ramírez, y pues hablando de esto de la importancia de la comunicación en las empresas, en las organizaciones, actualmente, ¿qué relación, digamos, cómo se ha fortificado el tema de la comunicación empresarial con el marketing? Bueno, yo hace un momento también lo había dicho, y el marketing y la comunicación son una pareja de novios, siempre tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque cuando yo hago planes de mercadeo para una organización, ¿cómo los acciono? ¿Cómo los llevo a que se realicen? Pues desde los procesos comunicacionales, llámese que se tome con la publicidad, que se tome con un comercial, que se tome con una propaganda o publicidad. Entonces, siempre la comunicación y el marketing tienen que ir enlazados, tienen los mismos objetivos, tienen los mismos datos para llegar a un público específico, y por ello siempre el marketing y la comunicación son elementos puntuales en una organización y tienen que trabajar bajo los mismos lineamientos.
Ahora se mencionaba un aspecto tan importante como lo del social media y viendo esa relación que hay entre la comunicación empresarial, marketing, pues cómo también ha llevado y obligado a crear desde allí, en el caso de una empresa de productos, cómo debe estar su catálogo también allí, cómo debe tener canales en los cuales esa ejecución comercial pues permita que se haga efectiva desde la presencia en estos perfiles. El tema de individualizar y hacer particularidades con el marketing, pues cómo se ha modificado con estos cambios, esos traslados también, por ejemplo, al ámbito digital. Eso es cierto, lo que es la parte de la tecnología ha hecho que muchas de las cosas que nosotros veíamos antes como tan importantes en los procesos de comunicación hayan cambiado. Por ejemplo, como la tecnología con el AOL, con todas esas plataformas, ha hecho que algo con lo que yo crecí, tal vez ustedes conocieron, que fueron las páginas amarillas, desapareció. Sí. Cómo el WhatsApp está haciendo que las mismas empresas de telefonía móvil estén menguando y todas estas situaciones, y cómo esa parte tecnológica está haciendo cambiar, y vuelvo y repito, la lógica de cómo nos comunicamos. La tecnología lo asusta a uno a veces porque uno dice, yo jamás pensé llegar y por medio de un teléfono poderme contactar con mis nietas que están al otro lado de otro continente y verlas en directo. Jamás en mi cabeza se me había pasado, pero cómo toda esta tecnología ha logrado hacer lo que McLuhan en algún momento dijo: somos una aldea digital, somos una aldea, ya no estamos separados por nada, sino que toda esta parte tecnológica ha hecho que estemos en el aquí y en el ahora en cualquier lugar del mundo. Están marcando la pauta y eso también los aires a los cuales se enfrenta el profesional de la comunicación en estos ámbitos. Ahora hablar de la actualidad en la región y de pronto una mirada propia hacia el sector empresarial con el tema de estrategias, cómo se encuentra nuestro espacio, ¿sí? ¿Cómo está el territorio vallecaucano en este caso del sector empresarial? ¿Está aplicando? ¿Le da importancia a esto, a incluir dentro de toda su esfera de metas al comunicador? Le toca. Indiscutiblemente que la región del Valle del Cauca en todos sus procesos se ha dado cuenta de que los comunicadores son una parte importante para ese desarrollo tanto económico como personal de las organizaciones. ¿Por qué? Porque el comunicador le da los lineamientos a esas personas que tienen la visión de empresa de cómo debe comunicar, en qué forma tiene que llegar, cuáles son los mensajes que pueden ser contundentes, y cuando hay alguna situación de crisis, cómo ese comunicador ayuda a que esas organizaciones salgan y den la cara y la den de una forma en la que puedan limpiar ese nombre y puedan tener situaciones de mejora para esos procesos comunicativos. Bueno, también con esa amplia experiencia y ahora entre sus muchas tareas como coordinadora de prácticas en la Facultad de Comunicación y Publicidad, ¿qué le dicen las organizaciones cuando de pronto se acercan a usted y le solicitan el perfil de un comunicador? ¿Qué es lo que más que exigir se solicita? Bueno, generalmente todas las organizaciones requieren de estudiantes de comunicación para sus prácticas en los diferentes ámbitos. Para mí es un orgullo grandísimo poder decir que la Universidad Santiago de Cali está catalogada en casi todas las organizaciones, llámense públicas, privadas, con los estudiantes de comunicación bajo una excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros los comunicadores de la Universidad Santiago de Cali somos toderos, salimos sabiendo hacer muchas cosas y mostrándole a toda la gente todo lo que las competencias que nos han brindado, mientras que de las otras universidades, sin denigrar de ellas, salen con aires de gerentes, y nosotros sabemos que para poder llegar a hacer una práctica excelente en las organizaciones debemos saber hacer de todo y ser capaces de demostrar que la academia nos ha dado esas bases para poder lograr hacer una práctica excelente. Indudablemente, respetando los procesos y asumiéndolos como una persona con mirada integral, con una preparación de ese orden. Aquí hay una pieza importante
dentro de su perfil y es el marketing personal. También cómo enseñarle al comunicador a mostrarse, a proyectarse. En este caso, si cabe decirlo, venderse dentro de los saberes y las mismas prácticas mismas son la primera carta para ello. ¿Cómo ha sido esto de preparar a los estudiantes desde sus cátedras? Bueno, nosotros desde la Universidad Santiago de Cali hemos logrado que los estudiantes tengan, antes de salir a su práctica empresarial, un seminario de inserción laboral en el cual se le enseña al estudiante, todo lo que tiene que ver con hojas de vida, porque el estudiante, pues como no ha tenido esa posibilidad de entrar a la vida laboral porque ha estado en su etapa de formación, entonces les mostramos desde profesionales de la psicología, les mostramos cómo esos trabajos que han realizado durante esa etapa de formación se convierten en esa experticia o experiencia que deben tener para presentarse a hacer su práctica. Y en la segunda parte les enseñamos cómo tiene que cambiar y cómo tengo que venderme, que la primera imagen es lo que cuenta, y les mostramos a las niñas, por ejemplo, que para ir a una entrevista de trabajo no tengo que ir con escotes, ni con tiritas, ni con minifalda, porque no estoy vendiendo mi personalidad, sino que estoy vendiendo mis conocimientos, y cómo eso es, en cierta forma, contraproducente en un proceso de selección. Muy bien, de acuerdo. Aquí ahora, extracámara, les hice una pregunta, por ejemplo, para los que, por ejemplo, en la imagen personal y todo esto de la etiqueta, ¿el pañuelo influye bien? ¿Es solo para ocasiones elegantes o no, puedo usarlo en el momento de ponerme la divisa, el traje? Generalmente cuando yo uso traje completo debo de usarlo, y si uso corbata, la corbata generalmente viene con un pañuelo que es del mismo tono de la corbata. Entonces lo debo de usar, porque los vestidos traen su bolsillo para que el pañuelo sea mostrado y dé mucho más caché. Ese es uno de los tantos consejos y aspectos que se abordan en las cátedras de la maestra Clarahilda Ramírez. Ahora, pues en este complemento que tenemos y aparte de las conclusiones, ¿cuál es el programa o el papel, mejor, de los programas universitarios? En este caso, frente al tema de la comunicación, el marketing y todo lo que tiene que ver con esta proyección tan importante que hemos abordado hoy. Bueno, yo considero que todas las universidades que tienen carrera de comunicación social, pues deben de proyectarle a todos sus estudiantes, independiente de cuál sea el énfasis que vayan a tomar, deben de proyectarles ese proceso de la comunicación organizacional. ¿Por qué? Porque así yo trabaje en contenidos audiovisuales, de todas maneras llegará un momento en el que voy a tener que hacer algún proceso administrativo. Y pues considero que todas las carreras, tan es así que todas las carreras deben de tener como ese miramiento a lo que es la comunicación, porque la comunicación es lo cotidiano, lo vivencial, lo que nosotros estamos viendo constantemente. Nosotros nos comunicamos con todo, con la imagen, con la sonrisa, con la mirada, pues todo en nosotros comunica. Maestra Clarahilda Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en Cali Hoy Entrevista. Fue un placer y muchísimas gracias por esta invitación, me siento muy complacida. Gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en cada uno de los minutos y ediciones que compartimos a través de este espacio. Los invitamos para que se enlacen con nosotros en nuestro canal de YouTube, CEPA FCP. Allí están todas las ediciones que hemos realizado desde el Centro de Producción Audiovisual. Muchísimas gracias y seguimos conectados para un nuevo programa en Cali Hoy Entrevista.